sobre la faz de las aguas. Ok, hermanos, estamos, ¿verdad? Predicando sobre el libro de Génesis. De nuevo, no quiero hacerme viejo, pero quiero explicar bien y ya después ir avanzando a buen ritmo. Y hermanos, queremos comenzar, la vez pasada comenzamos hablando de quién es el Dios creador y cómo el Dios creador está muy activo, ¿verdad? En la obra de Génesis. En este domingo queremos ver lo que Dios creó en 6 días. Queremos ver el contenido de la creación. ¿Qué es aquello que Dios creó en 6 días? Ahora, hermanos, preparamos las diapositivas para su ayuda, ¿verdad? Yo sé que a algunos les sirve, a algunos. Queremos, hermanos, mi oración por usted es que recuerde la palabra de Dios y que usted pueda entender la palabra de Dios. Entonces, por favor, ¿verdad? Vamos a tratar de poner atención a la palabra de Dios y tratar de explicar. Y también quiero decirle algo muy honestamente, ¿verdad? Si veo que en un punto esto se convierte cansado y pesado y que ya está perdiendo su espíritu, ¿verdad? Termino y oramos y nos vamos a comer alegres. ¿Amén? ¿Sí? Le digo, no quiero porque a veces yo sé que como que, ay, a ver a qué hora se termina el pastor, ahora sí se extendió, ¿verdad? No, yo soy consciente, ¿verdad? Entonces, pero queremos comenzar, ¿está bien? Ok, bien, Génesis 1:2. Déjame comenzar con esta introducción y después orar. Quiero nada más hacerle pensar en unas ideas y unos versículos y después de esta introducción voy a orar. Hay 3 cosas en este versículo 2 que proveen la introducción de los 6 días, hermanos. La primera cosa, la primera frase dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y la tierra estaba desordenada y vacía. 2 palabras en hebreo que se utilizan ahí, esto, juga, gabaú, ¿verdad? La palabra desordenada aparece 20 veces en el Antiguo Testamento. Esta palabra desordenada, mire cómo aparece en los pasajes, en 2 pasajes. En Deuteronomio 32:10 dice, lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto, lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como la niña de sus ojos. La palabra desordenada en Deuteronomio capítulo 32 aparece con la palabra desierta y también con la palabra soledad. En Jeremías 4:22 y 23 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero el hacer el bien no supieron. Miré a la tierra, he aquí que está asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. La palabra desordenada en Jeremías aquí aparece con la palabra asolada. Asolada. Hermanos, cuando dice en Génesis que la tierra estaba desordenada, o también puede traducirse sin forma, lo que está tratando de decir y comunicar es la idea que se traduce más adelante, que no había nada, nada. Esa palabra se utiliza para encontrar que algo no tiene nada, nada. La palabra vacía que se utiliza aquí en Génesis aparece 3 veces en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aparece, hermanos, en Génesis, aparece en Isaías y aparece también en Jeremías, el versículo que leímos. En Isaías 34:11 leemos, mas el pelícano y el erizo la poseerán, el búho y el cuervo habitarán en ella. Él extenderá sobre ella cordel de desolación y la plomada del vacío. La palabra se traduce igual, la palabra vacío. En Jeremías, el pasaje que leímos anteriormente dice que la tierra estaba asolada y vacía. Asolada y vacía. Ok, hermanos, ¿qué nos enseñan eso? ¿Qué nos enseñan esos versículos o esas frases? Las palabras desordenada y vacía enfatizan que nada vivo y útil, que no había nada vivo y útil en la tierra antes que Dios comenzara a crear sobre ella. Estas palabras, y quiero ser muy enfático en eso, no había nada útil, nada vivo, nada con propósito antes que Dios creara sobre la tierra. La segunda frase, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La palabra tinieblas, hermanos, la palabra tinieblas, ¿verdad? A veces tiene un sentido negativo. Y cuando uno lee el primer libro de la Biblia y aparece esa palabra, uno diría, bueno, ya existía la maldad. Pero no, hermanos. La palabra tinieblas no debe tener un sentido negativo automáticamente, especialmente cuando hablamos de la creación. Mire cómo la Biblia habla de las tinieblas. Salmo 18:11 dice, de Dios se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Mire Isaías 45:7, hablando de Dios, yo soy quien formo la luz y creo que las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Yo, Jehová, hago todo esto. Ahora, dice de nuevo la frase, y las tinieblas estaban, ¿qué? Sobre la faz del abismo. Hermanos, la palabra abismo es la idea se habla de fuentes como si fueran pozos muy profundos. Pozos muy profundos. Hermanos, esta palabra que utiliza aquí y la idea que utiliza es muy usada. Recuerden que el libro de Génesis no es el único en literatura religiosa que habla de la creación del mundo. Recuerde que por lo menos hay otras 3 fuentes. Hay mitología egipcia, mitología babilónica y mitologías babilónica, egipcia, no, griegos es más moderno, antes, más antigua. Creo que es asiria, ¿verdad? Que explican mucho de la creación. Bueno, hermanos, la palabra abismo en otras mitologías, y ahorita vamos a ver más adelante una foto, ¿verdad? Tenían la idea de que todo procedía del agua, todo procedía de lo más profundo. Pero note aquí, miren lo que Dios dice del abismo, miren lo que Dios dice del abismo. Salmo 33:7. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos, ¿qué? Los abismos. Dios, hermanos. Y la idea, yo no sé si alcanza a captar la idea, pero cuando dice que Él junta las aguas del mar, hermanos, cuando uno ve el mar, es inmenso. Y este versículo dice, Dios como que agarra un vasito y tras. ¿Qué es el mar para Dios? Él lo agarra y lo pone en depósitos. Era como que si Dios agarrara aquí y lo pusiera en un vasito. Esa es la idea. Salmo 93:4. Mire el versículo aquí y lo voy a leer en otra traducción. Pero más poderoso que el estruendo de los mares enfurecidos, más potente que las rompientes olas en la orilla, el Señor, quien está en lo alto, es más poderoso que. ¿Más poderoso que quién? Que el mar, que el estruendo poderoso. Dios es más poderoso que eso. Ahora, hermanos, en la mitología griega, ¿verdad? En la mitología griega, en la mitología babilónica hay un dios que se llamaba Tiamat. Y creían que Tiamat, ¿verdad? Era el origen de todo lo vivo, ¿verdad? Entonces, este Tiamat, ¿verdad? En pinturas más modernas, tiene como la cara de un dragón, ¿ok? Así como lo ve aquí en la diapositiva. Ese es como se imaginaban, hermanos, ¿verdad? Y Tiamat era el origen de la vida, había venido por Tiamat, y el origen de la vida había venido, hermanos, en medio de una lucha. Así es como concibieron los babilónicos el origen de la vida. Del dios Tiamat está luchando. Ahora, regrésale a la diapositiva, Josías. Quiero nada más recalcar algo. Aunque las tinieblas llegaron a tener un sentido negativo de maldad, Dios está en control de ellas. Así como del mar, en algunas culturas, Él era el origen de todo. Hermanos, Dios está en control. La vida no surgió del agua, la vida surgió de Dios. La vida surgió de Dios. Y por último, la frase, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Recuerden, esta es la introducción de toda la creación.
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios posiblemente es la referencia al Espíritu Santo. Dice el Salmo 104:30, envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. La palabra que utiliza movía ahí también puede traducirse como sobrevolaba. Y esta palabra, hermanos, tiene la imagen como de un ave. Esta imagen de un ave es una imagen que va a ser usada en el Antiguo Testamento de Dios como un águila. Dice un pasaje aquí en Deuteronomio 32:11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Y la palabra movía en Deuteronomio es la palabra revolotea. Ahora, toda la idea aquí en Deuteronomio es que revolotea porque está cuidando y protegiendo, hermanos. Y en el versículo 2 de Génesis dice que el Espíritu Santo sobrevolaba. ¿Y sobrevolaba sobre qué, hermanos? Sobre la faz de las aguas. Sobrevolaba sobre la faz de las aguas. Hermanos, estos versículos están demostrando la introducción, ¿verdad? Ayúdame, Josías, con la siguiente diapositiva. Nuevamente se enfatiza que el Espíritu Santo estaba listo para comenzar su obra creadora. No existe ni existía ningún Dios antes de nuestro Dios. El versículo 2, hermanos, es la introducción perfecta para enseñarnos que antes de que Dios creara, no existía nada. Y antes que Dios creara, no existía o no existe ningún otro Dios. Y esta es la introducción que se está preparando para enseñarnos qué creó Dios. Hermanos, ¿qué creó Dios? Vamos a orar. Señor, gracias te doy. Gracias te doy por permitirme predicar sobre el libro de Génesis. Ayúdame, no quiero ser tedioso ni aburrido, pero sí quiero tomar el suficiente tiempo para darles a los hermanos tu palabra, explicarles a los hermanos tu palabra que podemos leer en nuestras Biblias, Señor. Por favor, ayúdame. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dirigir nuestra atención a ti, porque hay cosas muy hermosas aquí en el libro de Génesis, por favor. Ayúdame, Padre, por favor, te lo pido. Que podamos exaltar al Señor Jesucristo, que te podamos exaltar a ti, que la predicación sea una predicación que hable. Señor, quiero comunicar bien tus palabras. Ayúdame, por favor. En Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, ¿qué creó Dios? Ok, día 1, hermanos. Día 1. Versículo 3, por favor. Versículo 3, 4 y 5. ¿Qué creó Dios? Versículos 3, 4 y 5. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y la mañana, ¿qué? Un día. Perdónenme, hermanos, se me olvidó. Otra cosa. Hay un paralelismo muy intencional. Es que esto no estaba en mis notas. Hay un paralelismo muy intencional en el libro de Génesis. El día 1 Dios está creando la luz. Y el día 1, hermanos, está muy relacionado con lo que Dios está creando en el día 4. El sol, la luna y las estrellas. ¿Ok? Porque de nuevo, ¿qué son los astros que despliegan luz? Pues sabemos que el sol y las estrellas. La luna refleja la luz, ¿verdad? No posee luz propia, pero refleja la luz. En el día 2, hermanos, Dios está creando los cielos o la atmósfera. En el día 2, Dios está creando y esto es muy paralelo, hermanos, muy paralelo al día 5. ¿Por qué? Porque Dios está creando los animales marinos o los animales del mar y las aves de los cielos. Perdón, me comí la palabra aves ahí. Entonces, ¿dónde van a volar las aves si no había atmósfera? Y Dios está creando la atmósfera. En el día 3, hermanos, está Dios separando el mar de la tierra y está produciendo su vegetación. Y eso es muy paralelo por lo que Dios va a crear en el día 6. Los animales de la tierra y va a crear al hombre y la mujer.
al hombre y la mujer. Ese es un paralelismo muy intencional, ¿verdad? Que aquí Dios nos está dando de cómo Dios está queriendo crear. Ahora sí, hermanos, día número 1, ¿verdad? Día número 1, Dios creó ¿qué? La luz. Ok, hermanos. ¿Qué exactamente creó Dios aquí? ¿Qué creó Dios exactamente? No, en el día 1, ya estamos más específicos. La luz. No, el sol viene en el día 4. ¿Cómo creó? Esa es una pregunta muy legítima. ¿Cómo Dios crea la luz y el sol viene al día qué? Viene al día 4. ¿Ok? Algunos han dicho que luz ahí debe entenderse como energía. Algunos han dicho que luz debe entenderse como el universo o el sistema de constelaciones. Algunos han dicho que luz debe tomarse en un sentido metafórico de la comunicación de su esencia divina con el universo. Hermanos, ahora, ¿por qué? Especialmente ese uso metafórico. Especialmente uso metafórico. Hay dos pasajes muy claros. Dice, hermanos, en Juan 1, 9 y 10, dice que el Señor Jesucristo es ¿qué? La luz de los hombres. Dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este ¿qué? Mundo. Y luego Pablo utiliza estos mismos versículos de Génesis para hablar de la salvación. Dice Pablo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para que podamos conocer al Señor Jesucristo. Así como Dios mandó que de las tinieblas naciera la luz, así resplandeció en nuestros corazones para que conociéramos a Cristo. Bueno, ¿cuál es? Y hermanos, a lo mejor lo voy a decepcionar como predicador y pastor, pero creo que no podemos saber. No creo que podemos saber exactamente. No creo que podemos saber exactamente. ¿Ok? ¿Qué es exactamente? No creo que el texto nos diga, no creo que tenemos suficientemente evidencia. Lo que sí sabemos, hermanos, lo que sí sabemos es que la luz se está creando, Dios está creando la luz como una antítesis de las tinieblas, ¿verdad? Dios está creando la luz como una antítesis de las tinieblas. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa? Como algo contrario a las tinieblas, ¿verdad? Dice aquí, mira, hermanos, versículo 5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Ahora, hermanos, hay algo muy interesante aquí. Algo interesante. Dios está creando la luz. A la luz le está llamando día. A la oscuridad le está llamando noche. Ahora, hermanos, Dios no tiene que pelear con nadie. Dios no tiene que pelear con las tinieblas. Dios no tiene que pelear con la maldad. Vamos a darle chance aquí a los hermanos. Síguele. Ok, ahí, gracias. Hasta ahí. Dios, hermanos, no está luchando contra las tinieblas. Él está en control de las tinieblas. Cuando Él está haciendo una separación y a la luz le está llamando día y a las tinieblas noche, Él tiene control sobre ¿qué? Sobre la luz y ¿qué? Y las tinieblas. Hermanos, por favor, quiero que quede bien claro. Hermanos, este versículo quiere dejar de nuevo, no sabemos qué es exactamente la luz, pero quiere dejar bien claro algo. Dios, la maldad no es un rival para Dios. Dios no está peleando. Él no es un Dios pagano. Él no es como uno de los dioses de todas las mitologías. No es como Tiamat que tiene que luchar para el ser vivo. No, Él tiene control. Y Él está creando la luz para diferenciarlo.
para llamar día y a la oscuridad llamarla noche. Y el día y la noche han sido creadas con propósito, hermanos. La noche no es mala. Dios ha dado la noche ¿para qué? Para descansar. Descansar. Uno de los padres de la iglesia, Juan Crisóstomo, dice, ¿por qué Dios nos ha dado noches largas en invierno? ¿Por qué Dios nos ha dado noches largas en invierno? Crisóstomo reflexiona y dice, para que podamos descansar de nuestras ajetreadas vidas. Para que podamos descansar de nuestras ajetreadas vidas. Ir a nuestra casa temprano y descansar. ¿Verdad? Y creo que es una reflexión muy legítima, hermanos. Creo que es una reflexión muy legítima. Entonces, el día se está creando. Ahora, también hay algo interesante. Aquí también aparece la manera en que Dios va a medir el día. Dice, y fue la tarde y la mañana un día. Esta es la frase que te va a utilizar. No se va a utilizar la frase día y noche para medir un día. Todos los días, en todos los días que Dios está creando, Él va a utilizar la frase, y fue la tarde y la mañana. Y fue la tarde y la mañana. Ahora, hermanos, ¿por qué creen que el día de los judíos comenzaba en la tarde? ¿Cuántos de ustedes sabían que el día de los judíos comenzaba en la tarde? Ok, los judíos, hermanos, para los judíos su día no comienza como nosotros, ¿verdad? 6 de la madrugada, ¿verdad? O 5 de la madrugada, ¿verdad? No, para los judíos su día empezaba como a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque ellos estaban, ¿verdad? Pensando en Génesis capítulo 1. Y fue porque utiliza primero la palabra ¿qué? Tarde. Y fue la tarde y la mañana un día. Es de ahí donde ellos miden sus días, comenzando no por la mañana, comenzando ¿qué? Por la tarde. ¿Ok? Y habrá más de una clase de luz. ¿Mande? Habrá más de una clase de luz. Porque Timoteo dice que Dios habita en luz Inaccesible. Entonces, ¿de qué luz está hablando en este caso? ¿No será luz que es nuestra? Sí, yo creo que sí. ¿Qué exactamente, hermanos? No sé. ¿Qué es esa luz exactamente de Génesis del primer día? No sé. Puede ser la energía, puede ser una referencia a la energía, puede ser una referencia a las constelaciones, puede ser una referencia metafórica. No sé. Lo único que sé es lo que el texto me deja ver, y lo que el texto me deja ver es de nuevo, es que Él tiene control del día y la noche, ¿verdad? Que Él está teniendo control del día y la noche y que está empezando a separar, ¿verdad? Y está empezando, de nuevo, cuando vemos tarde y mañana, Él está empezando a mover el tiempo. Hermanos, Dios está empezando a mover el tiempo y eso es lo que tenemos. Ahora, hermanos, aquí está el asunto. Nosotros cuando pensamos en un día, pensamos en un día solar. Un día solar es un día solar ¿de qué? De 24 horas, lo que le tarda, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿quién necesitaba el sol, verdad? Y aquí la pregunta interrogante, ¿cómo pudo medirse el día si no existía el sol? Pero la segunda pregunta es, ¿quién necesita el sol? ¿Quién necesita el sol para saber qué pasó un día? Nosotros. Dios no necesita. Él es el del control del tiempo. Quien necesita el sol para saber qué es un día somos nosotros, no Él. Él está en el control absoluto del tiempo. Día 2, versículo 6 y 7, versículo 6, 7 y 8, versículo 6, 7, 8. Mire ahí en sus Biblias. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de... Mire, hermanos, este versículo 7 es difícil. Mire, separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. De nuevo, el versículo 7 es un versículo difícil. Déjame darle otra traducción, lo va a explicar bien sencillo. Mire lo que dice otra versión de la Biblia. Entonces dijo Dios que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra.
Y esto fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Hermanos, y bueno, y aquí va a haber varios detalles, pero tiene que esperarse hasta el diluvio para que podamos hablar más de estos detalles. Hermanos, probablemente la condición de la tierra al comienzo, había, hermanos, una capa de agua arriba de los cielos, ¿verdad? Y más que la que existe hoy en día. Hermanos, en los libros de los aviones, yo no soy experto en esto. Don Elías es experto en esto. A lo mejor él puede decirme si estoy bien o no estoy bien, ¿verdad? Pero, ¿verdad? En los libros de los aviones han dicho que a veces las nubes, ¿verdad? Son tan densas que pareciera que estás entre pura agua. Que las nubes se forman y se juntan, que pareciera que cuando un avión atraviesa está pasando por pura agua, ¿verdad? Ahora, eso es lo que ha pasado en el tiempo moderno. Pero hermanos, ¿cuál era la condición de la tierra? No lo sabemos. Cuando veamos en el diluvio, hermanos, nos da un pequeño indicio de que parece ser, hermanos, que la tierra estaba protegida por agua. La atmósfera, arriba de la atmósfera, ¿verdad? Estaba protegida por agua. Y es lo que Dios está creando. Dios está creando y separando y creando la atmósfera. Ahora, hermanos, ¿para qué Dios está creando la atmósfera? Para darnos, ¿verdad? Para darnos aire y oxígeno para vivir. Hermanos, si no tuviéramos oxígeno, no podríamos, ¿qué? Vivir. Ahora, hermanos, pregunta de secundaria, prepa, todo esto. ¿De dónde viene la mayoría del oxígeno que respiramos? ¿De dónde? Plantas del mar. Hermanos, la mayoría del oxígeno que respiramos viene del mar. No viene de las plantas, viene del mar. Entonces, cuando Dios está creando aquí la atmósfera, ¿verdad? Él está creando, está creando las condiciones adecuadas para todo lo que pueda respirar, para que todo lo que pueda respirar. De hecho, hermanos, la palabra hebrea que se utiliza aquí tiene la idea de expandir. La palabra hebrea, cuando habla de expansión, tiene la idea como de expandir. Miren lo que dicen estos versículos, nada más voy a leerlos. Dios, Isaías 42:5, el Señor creó los cielos y los extendió. Creó la tierra y todo lo que hay en ellas. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Mire la conexión, cielos, extendió, aliento. Isaías 44:24, esto dice el Señor, tu Redentor y Creador. Yo soy el Señor que hizo todas las cosas. Yo solo extendí los cielos. ¿Quién estaba conmigo cuando hice la tierra? Pregunto. Job 37:18. ¿Puedes ayudarle a extender los cielos sólidos como espejo de bronce bruñido? Y mire la manera en que la Biblia habla, que Dios extendió los cielos, Hermanos, en el día 2, Dios está creando la atmósfera, está creando las condiciones para que podamos respirar, para que los seres vivos puedan respirar. Día 3. ¿Qué creó Dios en el día 3? Versículos 9, 10, 11, 12 y 13. Que quiero que mire eso, versículos 10, 11, 12 y 13. Aquí empieza el relato a alargarse, ¿verdad? El relato comienza a alargarse. Versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así.
Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. ¿Qué Dios está creando en el día tercero? Dios separó las aguas de la tierra y creó toda la vegetación de la tierra, hermanos. En el día tercero, Dios está separando las aguas de la tierra y está creando toda la vegetación de la tierra. El texto nos dice, Dios separó las aguas y a lo seco le llamó tierra. Dios. También el texto nos dice que Dios hizo que la tierra produjera dos cosas, plantas y árboles. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Cuando dice produzca hierba verde, eso está hablando de plantas, hierba que dé semillas. Y luego cuando dice árbol de fruto, está hablando todos los árboles, ¿verdad? Que dan fruto. Ahora, hermanos, lo siguiente, nótese lo siguiente. Plantas y árboles fueron creadas para producir semillas. Hermanos, ¿qué pasará si las plantas y los árboles no dieran semilla? No seguiría la vida. Simplemente no puede existir algo que no pueda reproducirse. Dios hubiera creado esas primeras plantas y esas plantas hubieran muerto y no hubiéramos tenido ¿qué? Otras plantas. Ok, entonces la primera cosa que dice aquí Génesis, las plantas y árboles fueron creadas para producir semillas. Segunda cosa, las plantas y árboles fueron creadas para contener esas semillas. ¿Dónde? En sí mismas. Ellas son las que producen las semillas. Entonces, cuando crece la planta, hermanos, cuando una semilla cae a tierra y esa semilla nace, viene con la capacidad de ¿qué? De crear ¿qué? Otras semillas. ¿Ok? Mírenlo, y eso está diciendo Génesis, hermanos. Ahora, hermanos, este libro es un libro, ¿verdad? No es un libro científico. No quiero que, hermanos, no creo que es un justo juicio comparar la Biblia con un libro científico, porque nunca pretendió ser un libro científico, pero creo que nos está dando mucha información. ¿Ok? La tercera cosa, plantas y árboles fueron creadas para reproducirse según su género. Según su género. Hermanos, ¿qué es la palabra género aquí? ¿Qué significa la palabra género? Ok, bien. Esa palabra va a aparecer varias veces en el libro de Génesis, va a aparecer varias veces en el capítulo 1. Otra traducción que le da el capítulo 1, adivine qué es. Otra traducción es especie. Se utiliza de los animales. Se utiliza de los animales. Dios creó plantas, árboles y animales según su género o según su especie. Entonces, hermanos, la idea aquí, la idea no es que Dios creó, hermanos, ¿verdad? Género aquí no tiene que ver con masculino y femenino, aunque sabemos que hay plantas macho y hay plantas hembra. ¿Sí o no? Hay ciertas plantas que son plantas macho y hay plantas hembra. Me siento como que estoy dando clase de biología, ¿verdad? Pero bueno. Bueno. Ahora, hermanos, aquí no tiene que ver con eso. Más tiene que ver más con ¿verdad? Un género, una especie, un tipo. Ahora, esta palabra hebrea es la palabra hebrea min. No creo que vamos a alcanzar esta mañana a verlo. Pero, hermanos, la taxonomía moderna, especialmente vamos a ver eso en los animales. Yo quiero llegar al día 6 porque quiero hablar de los dinosaurios, pero no va a ser hoy. Yo quiero llegar al día 6. Me encantan los dinosaurios. Me encanta pensar en los dinosaurios. Y vamos a ver cuando lleguemos al día 6 un poquito más sobre ese asunto del género, porque la taxonomía moderna es diferente a la taxonomía de Génesis capítulo 1. Ok, hermanos. ¿Qué está creando Dios en el tercer día? ¿Verdad? Está separando las aguas, la tierra y está creando toda la vegetación de la tierra.
Cuarto día, hermanos, cuarto día. Está creando el sol, la luna y las estrellas. Versículo 14, versículo 15, versículo 16, versículo 17, versículo 18 y versículo 19. ¿Se da cuenta que se está extendiendo la narración? Como que se está extendiendo la narración. Sígame aquí con su vista. Dijo Dios, versículo 14. Hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Hermanos, ¿qué vemos aquí en el texto? Primera cosa, en estos días Dios creó el sol, la luna y las estrellas para separar el día de la noche. Hermanos, les pregunto, ¿de dónde sacamos la idea de nuestro día de 24 horas? A ver, vamos a decir, de hoy en adelante ya no vamos a tener días de 24 horas. Vamos a tener días de 28 horas. ¿Depende de nosotros? ¿Podemos mover eso? ¿Podemos cambiar eso? No. Dios está poniendo aquí y está de nuevo usando, ¿verdad?, el sol, la luna y las estrellas para, ¿verdad?, darnos este asunto del día, separar el día de la noche, ¿verdad? Segunda cosa que vemos aquí, Dios creó el sol, la luna y las estrellas para indicar las diferentes épocas. Hermanos, ¿de dónde sacamos la medición de años y temporadas de nuestro mundo? ¿De dónde? ¿Verdad? Un día es que la vuelta del eje de la Tierra. Un año es que la Tierra alrededor ¿qué? Del Sol, ¿verdad? 365 días, ¿verdad? Es lo que le toma a la Tierra girar para alrededor del Sol. Ahora, en esos, ¿verdad? En esos 365 días, hay veces que estamos más alejados del Sol, un poquito más cerca del Sol, y eso nos da las diferentes temporadas. Primavera, verano, otoño, invierno. Y en esas temporadas también cambia, hermanos, el asunto de las estrellas. Hermanos, con la luz de nuestras ciudades no se ven las estrellas. Pero en los lugares donde no hay tanta luz, hermanos. Yo me acuerdo, a lo mejor no había, tiene muchos años que no voy, pero cuando yo iba a Pesqueira, a la iglesia en Pesqueira, y regresábamos de Pesqueira, hermanos, se veían las estrellas. Se veían las estrellas. Vinieron los hijos de las hijas del hermano Oscar. Allá, hermanos, en la Sierra de Puebla, allá en la Sierra de Puebla, donde en los lugares no hay luz, hermanos, cuando no hay nubes, ¿verdad? Se ven muy hermosas las estrellas. Y hay estrellas que aparecen solamente en ciertas temporadas del año. Dios está creando el sol, la luna y las estrellas, hermanos, para separar esto. Ahora, hermanos, hay un detalle aquí. Hermanos, hay un detalle aquí. ¿Por qué la Biblia no menciona el sol y la luna? ¿Por qué no les llama Dios creó el sol y la luna? ¿Por qué les llama lumbrera mayor y lumbrera menor? Para que se entendiera en todos los tiempos. ¿Ok? Porque no había ciencia como para estar dando. Yo creo que es un poquito, yo creo que hay otra idea, hermano. No son importantes, porque ellas no deben ser, ¿qué? Adorados. Dios debe ser adorado. Hermanos, una de las primeras cosas que los hombres empezaron a adorar, el sol y la luna. Ahora, no vamos a hacer competencia, pero después del sol y la luna, adivine qué empezaron a adorar. Animales. Antes.
la madre tierra. ¿Cómo se les ocurre olvidarse de la madre tierra? Porque nada podía sembrar. Ahora, el relato de Génesis está dejando muy claro. Para Dios son lumbreras, chiquitas y grandotas. Nada más. Para Dios es como prender una velita. Así es el sol para Dios. Una velita. Una lumbrera mayor, una lumbrera menor. Ahora, aquí hay un detalle interesante, hermanos. ¿De dónde viene la palabra domingo? Esta palabra viene de la palabra latina para hablar del día del Señor. En nuestro idioma, en el español, domingo viene de día del Señor. Pero en inglés, este día es Sunday, el día del sol. El día del sol. Hermanos, hasta la fecha, el sol es un objeto de adoración. Hermanos, acuérdense, viene el hermano Cuauhtémoc Muñoz, ahí en las, hermanos, no estamos hablando, ay hermano, usted está hablando de la historia, no les estoy hablando de la historia, todavía en tribus indígenas de nuestro país se adora el sol, la luna y las estrellas. Ahora, hermanos, para Dios no deben ser adoradas, no deben ser adoradas. Hermanos, logré mi objetivo. Hasta aquí. ¿Qué aprendemos de los primeros? ¿Qué aprendemos, hermanos, de los primeros 4 días? Dios es el creador de todo lo que existe. Hermanos, ¿qué aprendemos de estos primeros 4 días? Dios es el creador de todo lo que existe. Segunda cosa, ¿mande? Todo lo hizo bueno. ¿Ok? Sí. Segunda cosa, Dios creó todo con un propósito perfecto. A mí, hermanos, pensando en el texto, cuando uno ve la palabra tinieblas, cuando uno piensa en la palabra tinieblas, uno piensa en la maldad. Dios tiene control de todo. Dios creó todo con un propósito perfecto. Tercera cosa, hermanos. Dios está en completo control de su creación. Dios está en completo. ¿No está la diapositiva, Josías? ¿No? ¿En las últimas? ¿Esa es la última? Ahí. Gracias, Josías. Tercera, Dios está en completo control de su creación. Hermanos, de nuevo, este no es un libro científico. Nunca la Biblia pretendió ser un libro científico, pero nos está dando suficientemente idea de que Dios tiene control de todo lo que está creando. No hay accidentes en lo que está creando. No hay accidentes. Por lo tanto, hermanos, si tenemos una necesidad, no buscamos en la creación, buscamos en el Creador. Hermanos, el problema de los seres humanos es que nos gusta buscar en la creación lo que solamente o muchas veces vamos a encontrar en el Creador. Ahora, no quiero que me malinterprete. Dios dijo, hermanos, Dios nos mandó a trabajar, ¿sí o no? Sí. Vamos a ver, el día sexto, lo que Dios le mandó al hombre, inmediatamente que el hombre fue creado, hay que trabajar. Y hermanos, si Dios permite, me gustaría hablar de la teología del trabajo. Hermanos, de la teología del trabajo. Hermanos, Dios, el trabajo es digno y el trabajo debe realizarse con ganas. Hermanos, ahora, pero a veces hacemos que nuestro trabajo sea todo. Y estamos buscando en la creación lo que solamente debemos buscar en el Señor. Hermanos, la creación nos ha dado la medicina. La creación nos ha dado muy buenas cosas. Nos ha dado la carnita asada. Amén. Nos ha dado las carnitas de puerco.
Nos ha dado cosas muy buenas, hermanos. Nos ha dado cosas muy buenas. Dios ha creado. Leímos en Salmo 18. Digo, en Salmo 8, hermanos, en la lectura bíblica. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo visites? Le pusiste sobre toda la creación. Hermanos, la creación es para nosotros, fue para nosotros. Y hay muchas cosas hermosas en la creación, como estoy hablando, medicina y todo. El problema es que a veces buscamos en la creación lo que debemos buscar en el Creador. Hermanos, ¿quién hizo esta creación? Debemos buscar al Creador. Debemos buscar al Creador. La fuente de todas nuestras necesidades físicas y espirituales están en el Creador. Todas nuestras necesidades físicas o espirituales deben ser suplidas por el Creador. Busquemos al Creador. No busque a la creación. Busque al Creador. Oramos. Señor, gracias por este pasaje. Gracias por la manera en que tú nos dejaste tus palabras. Señor, yo estoy muy impresionado la manera en que tú nos dejaste tu palabra. Y lo que se dice y lo que no se dice. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos de nuevo el reto de buscar al Creador y no buscar en la creación lo que solamente podemos encontrar en ti. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, luchamos. A veces queremos buscar en nuestros negocios, en nuestros trabajos. A veces queremos buscar en personas. A veces queremos buscar en muchas otras cosas. Lo que solamente tú nos vas a dar. Ayúdanos, Padre Celestial. Por favor. Digo ayúdanos.